Buenas tardes a todos los que están en sintonía, que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde. A todos los que están ahí siempre esperando estas enseñanzas. Estamos en este momento transmitiendo desde Suiza y en esta ocasión vamos a tener un estudio muy importante acerca de lo que es el Shabbat. Quiero bendecir a todos y pedirle al Eterno de que este estudio pueda ser muy edificante para todos los que puedan mirarlo y que puedan hacer sus apuntes para que sus vidas sean bendecidas. Toda Rabá Avinu Malkeinu por esta ocasión que nos da de estar aquí en este lugar en el cual tenemos el único propósito de bendecir tu nombre. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kititzanu bemitzvotav besidbanu vanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Hashem noten hatorah. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah emet, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Recuerde que usted puede comunicarse a los teléfonos que siempre damos como referencia y puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com o puede descargar la aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. Vamos a estar hablando acerca de este estudio, acerca del Shabbat. Bendecimos a las hermanas que están aquí en este Shabbat. Aquí ya en Suiza son alrededor de casi las 6 de la tarde y ya el Shabbat aquí ha comenzado. Hemos dado inicio al Shabbat y por eso queremos en esta tarde dejar esta enseñanza para todos ustedes que siempre me han estado diciendo que por favor les lleve una enseñanza del Shabbat. Recuerde que el Shabbat es una relación íntima con el Creador. Es parte de lo que la humanidad perdió y es el propósito del Eterno que la humanidad vuelva y que pueda comprender el significado de todas estas cosas para que su vida sea bendecida. Vamos a ir a la escritura en el libro de Shemot, Éxodo 31, 17. Usted que está en su casa puede buscar Éxodo 31, 16. El libro de Éxodo en hebreo se dice Shemot, que significa nombre. Dice el versículo 16 de Shemot 31, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. El verso 17 dice, es una señal entre los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó. Hay 3 cosas principales que se desprenden de la celebración del Shabbat basado en las Escrituras. Lo primero es lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. El libro de Génesis en hebreo se dice Bereshit, que quiere decir en el principio. Bereshit, Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. Ahí nosotros podemos ver que Elohim creó el Shabbat en el día séptimo. Elohim bendijo el Shabbat y también lo santificó. Ese pasú tiene 3 características. Fíjese que no estamos hablando ahí en Shemot, que está mucho más adelante, sino en el libro de Bereshit 2:3 dice, Elohim creó el Shabbat, lo bendijo y lo santificó. 3 características que tiene el Shabbat desde la creación. Por eso es que es una mentira el decir que el Shabbat solamente es para los hijos de Israel y que solamente es para los judíos. Eso es falso. El Shabbat es para toda la creación. Por eso, en el Decálogo, que son las 10 palabras que se conocen como los 10 mandamientos, el Shabbat está en el 4º lugar. Y no está en el 4º lugar porque
lo pusieron ahí por ponerlo, sino que está estratégicamente ubicado en el cuarto lugar, seguido de los 3 primeros mandamientos que tratan de la relación con el hombre. Los primeros 3 mandamientos, hasta el cuarto, es la relación del Eterno con el hombre. Y luego los últimos 6 mandamientos es la relación del hombre con el hombre. Pero le voy a hacer una puntualización en ese sentido. Todo libro tiene un índice. Y podemos decir que el índice de los 613 mandamientos es esas 10 palabras, ese decálogo. Esas 10 palabras representan la totalidad de los 613 mandamientos. Por eso vuelvo y les repito, en el decálogo de las 10 palabras, los primeros 4 mandamientos relacionan al hombre con el Eterno. Y los últimos 6 mandamientos relacionan al hombre con el hombre. El Shabbat es un mandamiento, como ya lo hemos dicho. Vamos a ver lo que dice Éxodo 28, Shemot 28. Éxodo 28 dice: recuerda el día de Shabbat para apartarlo, porque para Elohim. Y Éxodo 29 dice: tiene 6 días, escúcheme bien lo que dice, tiene 6 días para laborar y hacer todo trabajo, pero el 7º día es Shabbat para tu Elohim. En él no hará ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu cría, ni tu extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Y el verso 11 de Éxodo 20 dice: porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, el mar y todos que en ellos hay, pero en el 7º día descansó. El Eterno nos da a nosotros 6 días, de domingo a viernes, para que nosotros hagamos todas las cosas que tengamos que hacer, con la finalidad de poder prepararse para el Shabbat. Por eso es que el Shabbat debe de ser un día especial. El Shabbat no puede ser un día que se sienta usted fatigoso, ni cansón, ni rutinario, porque el Shabbat es el deleite para nuestras almas. Recuerde que en Shabbat la tristeza se va. En ese sentido, tenemos que aprender a condicionar nuestra vida desde el domingo. Inmediatamente nosotros terminamos el Shabbat, al caer el sol del sábado, inmediatamente comenzamos a preparar nuestra vida para el siguiente Shabbat. Comenzamos a preparar nuestra vida, nuestro entorno, nuestros quehaceres, nuestros trabajos, de tal manera que cuando lleguemos al próximo viernes, que es la caída del sol donde inicia el Shabbat, nosotros tengamos nuestro cuerpo libre, ya nuestra mente esté tranquila. Por eso la mujer con gozo desde la mañana se levanta a preparar el matzá, el pan, se levanta contenta. ¿Por qué? Porque esa es una de las delicias del Shabbat. Por eso es que el Shabbat es un anillo. Y es por eso que debemos de comenzar a prepararnos desde el domingo hasta el próximo Shabbat. Vamos a ver el significado del Shabbat y su legado, porque esto tiene un significado y tiene también su legado. En el libro de Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, Deuteronomio, Devarim, capítulo 5, verso 2, vuelve y dice el texto: guarda el Shabbat para santificarlo, como el Eterno tu Elohim te ha mandado. Entonces, si nosotros comparamos el relato de Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5, se pueden encontrar varias diferencias, específicamente en la palabra número 4, donde habla del Shabbat. Aparentemente, quizás nosotros veamos que hay una contradicción, pero lo que sucede es que aquí se le está tratando de explicar que una cosa es observarlo y otra cosa es guardarlo. Y otra cosa es guardarlo y observarlo. Las cosas, para poderlas estudiar, se observan, se estudian. Hay que conocer todo lo relativo al Shabbat y luego se pone en práctica. Eso es lo que quiere decir guardarlo y apartarlo u observarlo. Se estudia todo lo relativo al Shabbat
para cuando vayamos a desarrollar el ceder del Shabbat, tengamos conocimiento de todo lo que vamos a hacer para no hacer una cosa sin conocimiento. De eso se trata Éxodo 20 y Deuteronomio 5:12. Una cosa es observar y otra cosa es guardar. Hay personas que son observantes, pero no son practicantes. Hay personas que se saben todas las cosas, sí, se saben todas las cosas teóricamente, pero no la aplican a su vida. El Eterno nos dice a nosotros que tenemos que observar las cosas y ponerlas en práctica. Porque si no sabemos, de nada nos vale que sepamos todo lo relativo, pero que nosotros no lo podamos aplicar a nuestra vida. A veces yo creo que es más conveniente ser practicante que observante. Porque el practicante, aunque no tenga el conocimiento, pero quiere hacerlo, es lo que le está pasando a mucha gente en las naciones. Mucha gente sabe que al caer el sol del viernes siente como que hay que hacer algo diferente, pero no encuentra cómo hacerlo. Dice, pero yo siento como que hay que hacer algo, pero no tiene el conocimiento. Esa persona tiene el deseo de guardar el Shabbat, pero no tiene los conocimientos. Y por eso es que estamos aquí para enseñarte. Ya que tú tienes la intención de guardarlo, ahora te vamos a dar el conocimiento para que tú aprendas y así tú puedas ser observante y practicante. Entonces, en el libro de Éxodo, nosotros vemos que el Shabbat está conectado con la creación. Pero aquí en Devarim dice que el Shabbat tiene que ver con la salida de Egipto, porque también tiene esas dos modalidades. El Shabbat de Éxodo 20 habla de la creación, de que el entorno creativo, el Eterno descansó el séptimo día. Entonces, Éxodo 20 nos habla de cómo el Eterno descansó ese día. Y luego, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, nos habla de la salida de Egipto. Entonces, el Shabbat significa cese de la creación, pero también significa libertad. Cuando nosotros celebramos el Shabbat, por eso tenemos que tener nuestra mente tranquila, nuestro cuerpo descansado, relax. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo en memoria de la creación, en honor de la creación y en honor a nuestra liberación. Entonces, si nosotros tenemos la mente de esclavo todavía, no podemos disfrutar del Shabbat. Por eso, para poder gustar y celebrar del Shabbat, tenemos que tener la mente libre. Por eso el Shabbat no fue dado para recordarnos esos dos eventos. Uno, la creación, y dos, fue dado para recordarnos que fuimos libres de la esclavitud de Egipto. Pero mucha gente dirá, pero yo nunca he estado esclavo en Egipto. Nosotros no tuvimos esclavo en Egipto físicamente, pero sí estuvimos esclavo en Egipto espiritualmente. Nosotros estuvimos dominados, subyugados por ese mundo, por ese sistema que quiere destruirnos, que quiere acabarnos, que quiere totalmente esclavizarnos. Por eso dice el libro de Primera de Juan capítulo 2 verso 16, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que ama la voluntad del Eterno permanece para siempre. Nosotros hemos renunciado a ese mundo y no tenemos que ver nada con el príncipe de Egipto que subyuga a la gente. El príncipe de Egipto puede ser el materialismo, gente que solamente vive para trabajar. Y no se acuerda que nosotros no debemos de vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Hay gente que son esclavos de su trabajo. Hay gente que son esclavos de su empresa. Eso es bueno porque todo eso hay que hacerlo para la convivencia. Pero hay que acordarse que el Shabbat es el día dedicado al Eterno. Y hay que preparar nuestra vida para nosotros entender que si tenemos algo, eso es debido a la gracia del Eterno. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en pro de darle gracias al Eterno por lo que nos ha dado todo y apartar el Shabbat para darle gracias a Él. Entonces, el Shabbat fue dado de una manera especial a los hijos de Israel. Ahí aquí hay mucha gente que dice no, porque eso fue dado a los judíos. Déjenme decirle que los judíos descienden de dos tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que fueron las dos tribus que se quedaron cuando el rey Nabucodonosor invadió a Judá y lo llevó cautivo a Babilonia. Por eso, el Shabbat no es para otros, sino para aquellos que son hijos de Israel y que se sientan ser hijos de Israel. Nosotros sabemos que el libro de Romanos capítulo 11, verso 18 al 24 dice
porque nosotros fuimos desgajados del árbol de las naciones y fuimos introducidos en el árbol del olivo que es Israel. Por eso nosotros somos Israel y por eso nosotros tenemos que celebrar el Shabbat. Romanos capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24, habla claramente conforme a lo que es nuestra identidad. Y el libro de Efesios capítulo 2, verso 12 hasta el 15, dice: ustedes que en otro tiempo estaban lejos de la ciudadanía de Israel, que estaban ajenos a los pactos que personificaban las promesas, ahora fuimos alcanzados por medio de Yeshua y Él nos ha dado la paternidad de ser hecho hijos del Eterno. Y de igual manera el libro de Gálatas capítulo 4 verso 26 dice: nuestra Jerusalén de arriba es libre. Nosotros somos hijos de Jerusalén. Por lo tanto, como dice Primera de Corintios capítulo 2 verso 2, dice que en otro tiempo nosotros éramos gentiles, que se nos cargaba como se carga a los ídolos mudos. Ahora hemos pasado a ser hijos del Eterno por medio de la sangre derramada de Yeshua, el cual nos ha dado el Ruach como adopción, y por eso nosotros somos israelitas. Por eso es que el Shabbat es también para nosotros. Por eso dice Éxodo 31:13: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardarán mi Shabbat, porque esto es una señal entre yo y ustedes, porque esto es una señal de generación en generación, a fin de que sepan que el Eterno lo apartó y lo santificó. Ahora, si usted no se siente ser hijo de Israel, usted no tiene que guardar el Shabbat. Aquellos que dicen que ellos son gentiles, el Shabbat no es para usted. El Shabbat es para aquellos que son hijos de Israel y que se sientan ser hijos de Israel y que por medio de Yeshua han pasado a ser hijos de Israel. Por eso, de aquí de estos versículos, hay varias cosas que se desprenden, porque el libro de Génesis, capítulo 49, verso 8, dice que Judá es el legislador. ¿Y quién es Judá? Los sabios de Israel, la casa de Yehudá, nuestros hermanos mayores. Ellos han creado todo este ceder para que nosotros disfrutáramos de este ceder. Y esa simbología de todo lo que usamos tiene una enseñanza que cada uno de nosotros tiene que entender. Y eso es lo que voy a explicar ahora. Por eso es la casa de Judá. Por eso debemos de orar por la casa de Judá. Y entendemos claramente que regresar a nuestras raíces no es regresar al judaísmo. No se trata de regresar al judaísmo ni tampoco hacerse judío. Ese no es el tema. El tema es regresar al Eterno por medio de Yeshua, usando la Torá como regla de conducta y aceptando a Israel como nuestro pueblo. Respetando a la casa de Yehudá, porque la casa de Yehudá es nuestro hermano. Él es el legislador. Él es que ha guardado la Torá. Él es que ha pagado con su vida el guardar la Torá. Por eso debemos de respetarlo, de orar por ello, de amarlo. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos mayores. Y por eso le digo, todo lo que sea de la tradición que no afecte los mandamientos de la Torá, nosotros lo podemos practicar. Porque precisamente las tradiciones son buenas, en este caso todo apegado a la Torá. Algo tiene la cultura hebrea que yo admiro, que nunca te va a llevar a ti a la idolatría. Nunca te va a conducir tu vida por camino extraviado. Por eso, no es la tradición que se tiene, no es la Torá que se tiene que sujetar a la tradición, sino la tradición sujetarse a la Torá. Por eso, todo lo que venga de nuestros hermanos mayores que me beneficie a mí para mi crecimiento espiritual, yo lo puedo hacer, yo lo puedo imitar. Porque Shaul dijo, imitad lo bueno, lo que sea malo para mí. Como por ejemplo, ciertos niveles de Kabbalah. Ciertas prácticas que se hacen dentro del ortodoxismo no nos compete a nosotros, pero tampoco nos compete a nosotros juzgarnos, como mucha gente que lo juzga. Nosotros no somos jueces. De modo, número uno, se desprende de estos mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Lo primero que se desprende es lo siguiente, y lo he escrito para que no se me quede nada. Escúcheme bien, el mandamiento nos obliga a acordarnos del Shabbat. Esto implica una actividad intelectual, así que está permitido trabajar con el cerebro en Shabbat en forma de leer, estudiar la Torá, meditar en los caminos del Eterno, especialmente en la liberación de la esclavitud y los caminos de uno mismo,
Con esta actividad santificamos el Shabbat. Es decir, lo hacemos diferente, lo consagramos. Por eso en Shabbat tenemos que dedicar más tiempo a estudiar la Torah. Debemos de leer más la Torah. Eso implica una actividad intelectual, pero estamos haciéndolo para enriquecimiento nuestro. Rashi menciona por otro lado que acordarse del Shabbat significa que uno debe de estar pensando en el Shabbat durante todos los demás días de la semana. Debe de ser una tristeza para nosotros el ver la conclusión del Shabbat, pero debe de ser una alegría el decir, desde el primer día de la semana me preparo para recibir mi Shabbat el viernes y trabajar toda la semana con esa visión. ¿Por qué? Porque ese es un deleite. Mire, después que yo conocí el Shabbat, mi vida se llenó de alegría. Yo he experimentado una alegría como nunca en mi vida yo la había experimentado. Y cada Shabbat, mi corazón se regocija. Y cada Shabbat, yo me gozo. Y cada Shabbat, mi alma experimenta ese gozo. Por eso, debe de ser algo relajante. Lo segundo es que santificar significa apartar de los demás días, dedicarlo únicamente y exclusivo al día del Eterno. Mucha gente dice, pero todos los días son del Eterno. Falso. Todos los días usted está trabajando para usted. Todos los días usted trabaja para usted. Esa es una mentira que se inventó el cristianismo, de que pero todos los días son del Eterno. Sí, y usted le dedica todos los días al Eterno. Eso es falso. Muchos se levantan a las 6 de la mañana y ni siquiera oran y dicen, Padre, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Se van corriendo por ahí, no hacen tefilá, no hacen nada. Se van a su trabajo, a producir dinero, a buscar dinero, porque el mamón, eso es lo que Satán le ha metido a los hombres, que para ser rico hay que tener dinero, y mucho dinero, las 3 F, fama, fortuna, ¿ve? Entonces ahí no está la felicidad, ahí no está la felicidad. La felicidad es una construcción, la felicidad es algo que se construye, es un constructo, es algo que está constituido de muchas cosas. Por un lado necesitamos el dinero, pero el dinero no es el todo. ¿Por qué? Porque el dinero puede darte una casa, pero no te puede dar un hogar. El dinero te puede comprar un coche, pero no puede evitar de que tú te mates en ese coche. Te puede dar la comida, pero no puede evitar que te enferme. Puedes pagar la salud con tu dinero, pero hasta cierto punto. Porque hay personas que quisieran dar todo lo que tienen por su salud y no lo pueden dar. Entonces, el dinero no lo es todo. El dinero es parte, pero no es un complemento, pero la felicidad es un constructo. Entonces, en Levítico 23, 2 y 3 dice, la necesidad de hacer una reunión en la congregación, una comunidad, una congregación santa. Por eso es que el Shabbat tiene 3 modalidades. Por ejemplo, nosotros en la casa lo recibimos. Ese día bendecimos a los hijos, bendecimos a las hijas, bendecimos a Israel, partimos el matzá, tomamos un poco del fruto de la vid y luego estudiamos, tomamos una cena y nos vamos a la comunidad a estudiar lo que es la primera parte de la perashá semanal, de la porción de la Torah. Luego, el sábado a las 10 de la mañana, nos levantamos, hacemos el shaharí, oramos, cosa que no estamos acostumbrados a hacerlo todos los días de lunes a viernes porque estamos en el trabajo. El sábado por la mañana nos levantamos a las 10. Antes nos levantamos a las 6, de lunes a viernes a las 6 a trabajar, otro a las 4. Ese día podemos dormir un poquito más y nos levantamos a las 10 y hacemos nuestra tefiló, hacemos el shaharí, estudiamos la haftará de la parashá, de la porción, y luego nos vamos a descansar un poquito, almorzamos y luego regresamos de nuevo a estudiar la Torah. Hay unas comunidades que se van desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde a estudiar la Torah. Y eso es muy bueno, pero el latino no aguanta eso. El latino nada más es bueno en la discoteca, bailando la cintura. Ahí sí. Ahí se le van las horas, ahí se le van el día. Pero desde que usted le dice, vamos a orar, a los 2 minutos de estar hincado ya le duele la rodilla. Pero no le duele la rodilla cuando está bailando el perrito, el gatico, lo que sea. Entonces es muy difícil enseñarle al latino estas cosas, porque el latino tiene acostumbrado su cuerpo a la carne, a los deseos de la carne. Entonces nosotros tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo a orar, ¿ve? A estar ratos orando, a estar ratos cantando. Hay gente que en un karaoke duraban de 1 de la mañana a 6 de la mañana, y hoy desde que ya estamos cantando 2 o 3 exaltaciones, usted ve a la gente, estoy cansado. Entonces, ¿por qué? Porque así es la cosa.
La gente para lo del Eterno se cansa mucho, pero para lo que no es del Eterno tiene las pilas puestas. Entonces hay que invertir las pilas, hay que invertir las alcalinas, poner las pilas que teníamos buenas en esos tiempos, ponerla ahora para las cosas buenas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar a nosotros la vida eterna. Entonces el Shabbat fue creado en primer lugar para que el hombre cesara su actividad de intervención. ¿Qué es la actividad intervencionista? De crear con sus manos. ¿Y cómo el hombre crea con sus manos? El trabajo. Todo el tiempo, como decía una persona, todo el tiempo lavando a los mismos trapitos. Todo el tiempo caminando el mismo lugar, para la misma oficina, hacer lo mismo. Eso es muy rutinario, eso es muy cansón, porque la vida del hombre es una rutina. Entonces el Shabbat hace que todas esas cosas sean diferentes. Por eso se enciende una luz en Shabbat. La mujer enciende una luz del Shabbat que se llama la Havdalah. Y luego en esa Havdalah, encendiendo esa luz, se está diciendo: aquí ha concluido mi cesar. Y por toda esa época no se enciende nada que tenga que ver con crear hasta que llegue entonces el primer día de la semana. Aunque la palabra Shabbat no significa descanso, sino cese de actividades, el Shulchan Aruch tiene una serie de regulaciones, porque mucha gente se pregunta: ¿y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Mire, lo único que usted no puede hacer es hacer una actividad creativa. Si usted tiene un negocio, usted sabe que no puede comprar ni vender. Eso es lo principal. Si usted es una mujer que trabaja en el oficio doméstico, porque las mujeres trabajan más que los hombres. Los hombres tienen 8 horas de trabajo, pero la mujer tiene 22 horas. Y las 2 horas que duerme, entonces está soñándose con problemas y dificultades, así que es una lucha constante. Entonces, ¿qué sucede? El Shabbat, la mujer que trabaja en la casa tiene que cesar. Debe de acondicionar todo para hacer sus quehaceres. Eso trate. Lávelo mañana. Descanse un poquito. Por eso es importante esta cosa. Entonces, descansar en hebreo se dice nuach, que está relacionada con el Shabbat, como está escrito en Deuteronomio 5:14, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Usted sabe que hay mucha gente que tiene negocio y ellos se van a guardar su Shabbat y ellos dejan a la gente trabajando, y eso es fraude. Inclusive muchos de la casa de Judá, así yo los vi en el Bronx y en otros sitios de Estados Unidos, tienen sus negocios, mandan al empleado a trabajar y ellos se quedan ahí celebrando su Shabbat. Ese Shabbat no sirve, porque dice: ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu esclavo. Bueno, decimos, pero ya nadie tiene esclavo. Mire, en este día yo, como sociólogo, yo he categorizado una esclavitud mutua o una esclavitud consciente. ¿Cuál es? Esa persona que se esclaviza al trabajo, y aunque no es esclavo, atado con cadena, pero está atado a un horario y a un puesto. Y le exigen, tiene que estar ahí, trabajar más de lo que tiene que trabajar. Y muchas veces no le pagan las remuneraciones que implica eso. Esos son esclavos conscientes. Entonces, debemos de descansar. Realmente, el cese de actividad debe la persona de comenzar a regularizar esas cosas, porque primero tiene que venir el conocimiento, como siempre lo digo, y después del conocimiento, entonces tiene que venir la transición, adecuar mi vida, mi entorno, para yo poder guardar el Shabbat de la manera que dice el Eterno. Dice: como el Eterno tu Elohim te ha mandado. El Talmud dice que el mandamiento del Shabbat no fue dado a Israel por primera vez en el monte Sinaí, sino en Mara, donde le dio los estatutos, como dice Éxodo 15:25. Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Eterno tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Eterno tu Elohim te ha ordenado que haga el día del cese. Entonces el Shabbat tiene que ser un día del cese. El Shabbat tiene que ser dedicado para estudiar la Torah, para descansar un poquito más, para estar con la familia. ¿Ve? Qué bonito es reagrupar a la familia en ese día. Una actividad que se ha perdido por la tecnología, por los avances tecnológicos, por la modernidad. Hoy la tecnología ha separado a la familia. Los que están lejos
lo ha puesto cerca, pero virtualmente. Pero los que están cerca físicamente lo ha alejado virtualmente. Y eso es una cosa que hay que romper. Por eso hay congregaciones o comunidades que son yadís que ni siquiera celular usan. Nosotros usamos toda esta tecnología para llevarle el mensaje a la gente y que la gente se pueda edificar. Pero lo correcto sería que el viernes al caer el sol se apaguen los celulares hasta el domingo, hasta el sábado al caer el sol. Pero debido a que ya la tecnología ha pasado a ser parte de uno necesita estar comunicado y precisamente utilizando la tecnología como yo, que la uso para llevar este tipo de mensajes. Por eso tenemos que estar adeptos a la tecnología. Pero recuerde que en tiempo de Israel no se usaba nada de esto. Entonces, el pueblo de Israel tiene que recordar que fueron esclavos en Egipto, al igual que nosotros. Y por haber sido liberados de allí, el Eterno ahora nos ordena que tenemos que guardar el Shabbat. Y ese es el objetivo. Espero que hayan estado comprendiendo poco a poco los pasos, porque ahora vamos a pasar a algo muy importante. Mire, está escrito que tenemos que hacer. Recuerde, guardar y hacer. Guardar es lo mismo que observar, ¿verdad? Hacer, tenemos que realizar las cosas que sean bonitas, que se vea como algo bonito. En la celebración del Shabbat, hacer el Shabbat, ¿ve? Vamos a ver el significado de lo que se usa, por qué se usa, cómo se debe de usar. Hacer el Shabbat significa que se haga algo especial, para que ese Shabbat, en relación a los demás días de la semana, sea diferente. Por eso surgieron muchas cosas dentro de la tradición creada por la casa de Judá que nosotros tenemos que guardar en el día de Shabbat. Miren, lo primero, encender 2 luces 1 minuto antes de la caída del Shabbat, como señal que se ha finalizado el trabajo de la obra o de la creación. La costumbre de tomar una copa del fruto de la vid para iniciar el Shabbat con alegría, porque el fruto de la vid significa alegría. Pero ahí le voy a hacer una puntualización. Aquellas personas que cuando estaban en Egipto les gustaba, como digo yo, embicar el codo, pues en ese día de Shabbat no use nada de alcohol. Usted use un vino que no tenga alcohol, que sea fruto de la vid, para que la Yetzer Hará no le vaya a recordar de donde usted viene y ya ahí venga la cosa y se complique. Entonces usted tiene que usar un tipo de vino que sea light, que sea fino, que no tenga alcohol, para entonces usted poder celebrar el Shabbat. Entonces recuerde, las 2 luces representan la obra del cese, pero también hay otros comentaristas que aluden que significa 2 luces encendidas, una para la casa de Judá y otra para la casa de Israel. Y otros aluden también que significa a Yeshua en medio del Shabbat, porque Yeshua es la luz. Yeshua es la luz. ¿Ve? Ya en una aplicación mesiánica. La costumbre de poner un mantel blanco sobre la mesa, en recuerdo de la capa protectora que había debajo del maná en el desierto. Cuando el pueblo estaba en el desierto, había una capa protectora y el maná caía ahí. Y luego caía otra capa que preservaba el maná para que no se vaya a dañar. Por eso, esos 2 manteles cubriendo el pan, un mantel abajo y un mantel cubriendo el pan, eso significa esas dos capas. ¿Ve? La costumbre de tener 2 panes grandes, especialmente preparados para Shabbat. En primer lugar, la doble porción el viernes, el pueblo tenía que recoger doble porción, una para el viernes y una para el sábado. Pero también estos 2, en el contexto mesiánico, significa las 2 casas de Israel. Una de la casa de Judá y una de la casa de Efraín. ¿Ve? Luego, la costumbre de cubrir los panes con el mantel, como ya se lo dije. La costumbre de bendecir a la esposa. ¿Ve? La esposa enciende las luces. El esposo bendice a su esposa. Pero muchos me dirán, pero yo no tengo esposo. Pues, ore por usted misma. Acuérdese que aquellas que no tienen esposo, en un sentido figurado, Yeshua es su esposo. El Eterno es su esposo. Por eso debe de buscar esa shalom. Yo le digo, usted sabe que aquí no estamos hablando en términos de intimidad carnal ni nada por el estilo,
sino que estamos hablando en el contexto espiritual. La soledad es algo que el Eterno utiliza para tratar con la persona. A veces hay personas que no tienen pareja, pero no se están dando cuenta que probablemente el Eterno le esté preparando, que lo conozcan primero a Él, para luego Él darle una persona que puedan conocer, hacer las cosas tal cual Él indica. Yo conocí al Eterno a los 18 años y me casé a los 24. Y yo por eso le digo siempre a mi esposa, yo conocí al Eterno primero que tú. Mi relación con el Eterno va primero que la que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque en mi alma, el rey de mi alma es el Eterno. Y por eso cada persona debe de procurar ese amor, esa shalom, a través de servirle al Eterno. Buscar esa conectividad que hay con el Eterno en nuestra alma. Por eso yo le digo, a mí la soledad no me molesta, porque yo aprendí a aprovechar la soledad para estar con el Eterno. No es bueno estar en soledad, sobre todo personas que quizás se deprimen o algo, pero bendiga al Eterno. Aquellos que están dedicados, que no tienen pareja, dedíquese un poquito más al Eterno. Oren más, usted tiene más libertad, conozca más. ¿Ve? Que aquellos que tienen una responsabilidad, a lo mejor un esposo, una esposa. Las mujeres que tienen esposo tienen más responsabilidad que las que no tienen esposo. Las que no tienen esposo tienen más responsabilidad con el Eterno porque solamente están dedicadas a Él. No tienen excusa para hacer las cosas un poquito más. Haga el doble. Las mujeres solteras, oren el doble por la que tienen esposo. Porque usted no sabe la lucha que está cogiendo esa mujer. Usted no sabe la batalla. Hágate filo por ella. Igualmente, la casada, pídale al Eterno que le dé un esposo a esa mujer que sea conforme a su corazón, a su voluntad, para que se pueda guardar este mandamiento. También la costumbre de comer comida diferente. El Shabbat debe de ser algo agradable, donde ese día vamos a comer diferente. Pero no es que no vamos a pasar todo el día comiendo. No, recuerde que el cuerpo tiene dos tipos de comida. Uno es el alimento físico y otro es el alimento espiritual. Ese día comemos de ambas cosas más que todos los días. Comemos más comida física y comemos más comida espiritual. Así se complementa la cosa. Así el cuerpo y el alma. Y ambas se elevan para enfrentar una semana con positivismo. Porque una vez usted celebró el Shabbat y sale de ese ambiente tan especial, luego viene a meterse en un ambiente donde muchos van a su trabajo el domingo y allá se van a topar con un compañero que tiene la cara, como digo yo, con un machete que cumplió, que se topó el sábado, se topó con alguien en la discoteca y peleó, entonces ya ahí va usted preparado. Por eso es que hay que prepararse. O el estudiante, o el que va al instituto, o el que va aquí, en fin. Esa es nuestra actividad espiritual para nosotros regocijarnos y que nada ni nadie nos quite nuestro gozo. Por eso en Shabbat la tristeza se va. Por eso en Shabbat ese día nos ponemos mejor ropa. Claro, porque nos vamos a hablar delante del rey. Señor, si la gente supiera bien, el Shabbat es bueno hasta para la economía. Porque usted se queda en su casa, usted se goza con su familia, usted cumple la voluntad del Eterno. ¿Y qué va a gastar usted? Nada. Entonces, por eso es que las familias son bendecidas cuando celebran el Shabbat. La costumbre de hacer oraciones especiales, redactadas específicamente para ese día. También en la comunidad se llaman 7 varones a lectura de la Torá por la mañana. En el rollo de la Torá en la sinagoga, fíjese que el libro de Lucas capítulo 4 verso 16 dice: llegando el día de Shabbat, entró a la sinagoga y se le dio a leer el libro de Yeshayahu. Eso se llama la Haftará, que es lo que vamos a hacer mañana. La costumbre de hacer un kiddush, ¿ve? Un desayuno por la mañana, ahí, después de hacer ese shaharí. Entonces tomamos un buen desayuno, hablamos un poco de la palabra, descansamos un poquito para luego venir entonces 2 o 3 horas antes de que concluya el Shabbat a estudiar la porción de la Torá y entonces comenzar a despedir el Shabbat. Recuerde que en Shabbat la tristeza se va. En Shabbat la tristeza se va. Entonces, vamos a resumir algo. Acordarse significa
pensar en la obra de la creación y la liberación de la esclavitud de Egipto. Éxodo 28 y Deuteronomio 5:15. Guardar, ser cuidadoso con el Shabbat para no hacer cosas prohibidas. Deuteronomio capítulo 5, verso 12. Y también Isaías 58, 13 y 14. Tener el Shabbat, cesar de intervenir en la creación, de hacer trabajo productivo. Ese día el departamento de humo y grasa se tiene que apagar. Al menos allá, porque aquí no. Aquí yo he visto unas estufas que son modernísimas, que usted la ve y parece que no están encendidas. Pero allá hay que rayar fósforo. Aquí no, aquí pues todo está preparado como listo para el Shabbat. Aquí las condiciones son excelentes. Entonces, esas tres cosas: acordarse, guardar y tener el Shabbat. Cesar de intervenir en la creación o hacer trabajo productivo, como dice Éxodo 20:10. Guardar, ser cuidadoso con el Shabbat para no hacer cosas prohibidas, como dice Deuteronomio 5:12, Isaías 58, 13 y 14. Y acordarse, como dice Éxodo 28 y Deuteronomio 5:15. Bien, vamos a continuar. Santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Dedicarse al Eterno, a su Torah de manera muy especial, como dice Deuteronomio 5:12 y 5:14. Esto se hace en familia. Ese día la familia se sienta, todos los hijos, no importa, venga, vamos a celebrar el Shabbat, vamos a hablar de la Torah, vamos. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvidó que el Eterno está allá arriba y solamente busca al Eterno cuando tiene problemas y va a buscar la Biblia Valera que tiene abierta en el Salmo 91, que ya está llena de polvo. ¿Ve? Tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 ahí, llena de polvo. Y ese como un amuleto, o si no el crucifijo que tiene aquí. Entonces, esa palabra que está ahí no es para tenerla abierta en el Salmo 91 nada más. Es para usted leerla y estudiarla, porque para eso fue dada. No es para tenerla de desodorante acá abajo, ni tampoco para rayarla como si fuera un asunto de una libreta. ¿Ve? Y yo me he topado con esa modalidad en todos los lugares, porque eso nos enseñaron. A nosotros nos decían, mira, pon ese resaltador y resalta las cosas. Oiga, no es ahí que hay que escribirla, es en el corazón. Deuteronomio 6 dice, esta palabra que yo te estoy dando hoy estarán en tu corazón. En tu corazón es que tiene que estar. Entonces, también descansar. No hacer cosas que causen molestia. Se puede dormir extra, pero no echarse el día entero roncando. Pues entonces, eso será un Shabbat de perezoso. Hacer el día de Shabbat, cumplir con ciertos ritos que sea diferente. Que ese día, el viernes, al caer el sol, sea el día más espectacular de toda la semana, al caer el sol del viernes hasta caer el sol del sábado. Ese es el Shabbat. El Shabbat también es un día para recordar la liberación de la esclavitud del pecado por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach. Como dice el libro de Isaías capítulo 53, que dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las llagas de Yeshua nos limpia, nos sana, nos liberta. Por lo tanto, es el tiempo correcto para usted confesar con sus labios que Yeshua es el Mashiach, como dice el libro de Romanos, capítulo 9, versos 9 y 10. Como Yeshua estuvo muerto durante 3 días, incluyendo el Shabbat, así pagó por nuestros pecados. Yeshua no murió un viernes para resucitar un domingo. Eso es falso. Eso se lo inventó el paganismo. Porque si tenía que durar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ¿cómo es posible que va a morir un viernes y va a resucitar un domingo? No. Yeshua murió en una fiesta que se llama Pesa. Y en ese día probablemente cayó un miércoles, jueves, viernes, y en Shabbat entonces resucitó. El primer día de la semana, cuando fueron a buscarlo, ya no estaba ahí. O sea que no resucitó el domingo, porque las mujeres fueron y no estaba ahí. Lo que indica que resucitó
al concluir el Shabbat del sábado. Entonces, estas cosas las personas tienen que entenderlo. Así que yo te pido que guardes el Shabbat para el bien de tu alma, para el bien de tu vida. Toda la documentación que tú necesitas saber para celebrar el Shabbat, con mucho amor te la enviamos, porque ese es nuestro deseo. Entonces, fíjense bien, el conocimiento del Shabbat, lo espiritual del Shabbat, el placer del Shabbat, la identidad del Shabbat, es lo que hace retornar la celebración a nuestra vida. Por eso el Shabbat, estas 4 cosas: conocimiento, identidad, placer y espiritualidad. No es el domingo el día del Eterno, que si nos adentráramos ahí a estudiar acerca de cómo se sustituyó el Shabbat por el domingo por el Shabbat, tendríamos que irnos muy lejos, hasta el 325, con la reforma de Constantino el Grande, Marcus Aurelius Constantinus, aquel que vio una señal cuando iba a luchar contra Magencio y vio una señal que dijo, por esta señal vencerá. Y de ahí reformó la Constitución de Roma, y dentro de su reforma sustituyó el día de Shabbat por el domingo. De ahí es donde mucha gente dice que es el domingo. No es el domingo, es el Shabbat. Pero ¿qué pasa? Hoy se han levantado unos super intelectuales, mega ultra supra intelectuales, diciendo que el Shabbat no tan solamente cae un sábado, sino que puede caer un martes o un miércoles, porque no tenemos conteo de la creación. Y les quiero decir que la casa de Judá no tiene ninguna excusa para variar esta celebración. Recuerde que en este presente siglo va a ser muy difícil tener un solo calendario. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hace 200 millones de años la Tierra estaba compuesta en una sola capa que se llamaba Pangea. Esa capa tenía un solo continente. Al venir el diluvio, el continente norteamericano o América se separó del continente africano, y el continente oceánico se separó de África, y así entonces se formó lo que es la Tierra actual. Hay muchos estudios que dicen que la Tierra volverá otra vez a su formación. Entonces vamos a tener un solo calendario, porque por ejemplo, nunca el Shabbat va a caer en un día igual en todos los lugares. ¿Por qué? Porque la rotación y la traslación de la Tierra diferencia de hora. Por ejemplo, aquí está cayendo el sol ya. En América apenas son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde. Pero allí en África a lo mejor serán las 12 de la noche. Pero por allá por el Asia a lo mejor será ya es sábado. O sea, en este presente sistema donde hay tantas confusiones producto de los calendarios que Roma se creó, va a ser imposible tener un horario establecido para todos los lugares a la misma hora y al mismo tiempo, por el movimiento de la rotación y la traslación. Entonces, en todos los lugares, puede que no haya la misma hora al mismo tiempo, pero hay un evento que sí está marcado en todos los lugares a la misma hora. ¿Y cuál es? La caída del sol. La caída del sol del Shabbat, entonces ese es el inicio del Shabbat en todos los lugares. Y de esa manera se puede consensuar una idea mejor para entonces celebrar el Shabbat de una manera que todo el mundo pueda estar en obediencia al mandamiento. Cuando venga Mashiach va a restaurar el calendario, y ya la gente no va a tener que ir a Roma, sino que va a tener que ir a Jerusalén, como dice Isaías capítulo 2, porque de Jerusalén saldrá la Torá. Entonces, todos vamos a celebrar el Shabbat a la misma hora, el mismo día, y todos vamos a hacer lo mismo, porque Yeshua tendrá un solo calendario. Pero nadie, escúcheme bien, nadie, absolutamente nadie va a poder restaurar un calendario en este siglo perfecto, porque eso va a ser imposible. Por eso no se lleve de eso que andan diciendo que el Shabbat necesariamente cae un sábado, sino que cae un martes, un jueves. Esas son gente que no entienden que en este presente siglo no vamos a poder tener una celebración del Shabbat igualitaria en todos los continentes, por la rotación y la traslación de la Tierra, y por la variación de las horas y los horarios, y por este presente calendario que estamos nosotros viviendo. Así es que Likra Shabbat lehu beneja ki ihi mekol haberaja merosh mikeden mesua sob maaset beat Shabbat tehilá. Al encuentro del Shabbat vayamos
pues es la fuente de la bendición desde el comienzo, desde el principio consagrado como finalidad de la obra de la creación. Avinu Malkeinu, te damos toda rabá, Padre eterno, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Te pedimos, Padre eterno, que tú puedas bendecir a todas las personas que han podido escuchar este mensaje y que ellos la puedan entender, Avinu Malkeinu. Por los méritos de Yeshua, te pido que siga bendiciendo esta casa de donde estamos haciendo esta transmisión y que tú puedas seguir bendiciendo a estas hermanas que están aquí, que se han sacrificado para poder estar presenciando este estudio. Toda rabá, Avinu Malkeinu, por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y recuerde visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. También visite, puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com o puede llamarnos al WhatsApp 1-809-671-2593. Así es que Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Amén.